¿Dónde nace el hombre? No el pintor, no el artista. Yo soy de aquí de la ciudad de Aguascalientes. Aquí nací y aquí viví hasta los 16 años. Y luego ya posteriormente estuve fuera de la ciudad y regresé como 10 años después. ¿Cuándo nace el artista? ¿En qué momento? ¿Qué descubres? Bueno, pues yo creo que la inquietud nació más o menos pequeño, en la infancia. Mi madre era una persona que le gustaba el arte. Ella hacía pintura tradicional, pintura al óleo tradicional. Y en mi casa había muchos libros, muchas enciclopedias, en las cuales yo desde muy pequeño empecé a leer, empecé a introducirme en ellas. Y eso como que me abrió mucho los ojos a cuestiones artísticas y a cuestiones de conocimiento, cuestiones de geografía. Entonces yo pienso que desde niño yo traía por ahí una inquietud en ese sentido. Me imagino que tu técnica, así como una persona, ha pasado por la niñez, la adolescencia y la madurez ahora. ¿Cómo eran tus grabados, tus pinturas, cuando eran adolescentes? Bueno, yo nunca estudié la carrera de artes visuales, siempre estudié en talleres libres. Y mi aprendizaje fue de manera tradicional, el dibujo tradicional, primero los jarroncitos, luego la figura humana. Pero a mí siempre, se me hacía muy, muy interesante y muy instructivo, pero siempre me gustó más como salirme un poquito de la pintura tradicional y experimentar. Entonces pues yo de adolescente hacía mis experimentos, más tendiendo a la abstracción, y jugaba mucho con los materiales. Siempre me ha interesado mucho la parte matérica y de los materiales de la pintura. Hay que acercarse y tocar porque tiene bajorrelieve. Son capas de tela preparadas y la obra tiene todas estas líneas que se ven por aquí están en bajorrelieve, no están pintadas. Y también es una obra que tiende a la abstracción, pero sí tiene un cierto tipo de figuras. Y aquí combina lo que es el Minotauro con el personaje mitológico, y aquí con una idea que está en torno a las estructuras, digamos, del inconsciente colectivo. Uh-huh. Por acá tenemos también otro tipo de obra que es de la misma serie que les acabo de mostrar, y también está basada en personajes mitológicos. Después por acá tenemos obra también abstracta, pero que está elaborada con diferentes materiales, y también aquí utilicé mucho el metal. ¿A dónde quieres llegar con las líneas, con la difuminación? ¿Qué piensas cuando lo haces? Bueno, ahorita la técnica que trabajo, que es una técnica propia, que es producto de una experimentación y un desarrollo pues al inicio de 6 meses, y he seguido, digamos, trabajando en la técnica, tratando de tener más elementos para hacer la obra un poquito más rica visualmente. Entonces, esta técnica que yo llamo dispersión, pues ha sido, digamos, que la manera en la que yo me he encontrado que me puedo expresar mejor y puedo expresar algo de manera única y original, que es lo que le da un sello propio a mi trabajo artístico. ¿Cuándo empiezas a dispersar? ¿A qué edad? ¿A qué edad hay una idea, hay un matiz, hay un ápice de esa técnica? Bueno, hace aproximadamente 20 años que decidí ya dedicarme a pintar como, digamos, profesionalmente,
Lo primero que pensé fue que antes de ponerme a pintar tuve que trabajar con ideas, que para mí todo el arte y todo el conocimiento humano depende de ideas. De las ideas que tú generes es lo que tú vas a producir. Entonces yo lo que pensé primero es que si iba a trabajar en el campo de la pintura, tenía que desarrollar un lenguaje propio, algo que nada más Francisco Ledesma pudiera manifestar artísticamente. Entonces empecé a experimentar y empecé a experimentar mucho con el óleo y con otros materiales, con solventes, etc. Hasta que más o menos después de 6 meses ya logré hacer una pintura estable en el sentido de que ya se veía con una característica propia y que se veía con un lenguaje propio también. Esta obra es de las obras que hice con respecto al silencio. Aquí el límite que me puse fue de que en vez de poner pintura iba a quitar, entonces saturé toda la superficie de este color y luego le fui quitando con la mano todo lo que se ve más claro. Está involucrado mucho tu físico en la misma obra. Sí, y mucho que tengo la idea de que mi pintura siempre tenga una idea escultórica. Aquí, a pesar de que está plano, la idea escultórica fue ir quitando en vez de ir poniendo. En la escultura se quita y en la pintura se pone. Y por eso toda mi obra tiene mucha textura, cuando a veces también tiene relieve. Estos, por ejemplo, son otros experimentos también con telas, que también tiene como unos 7 centímetros de volumen, igual que esta. Y arriba pueden ver también, arriba se puede ver acá, obra que también tiene ese sentido escultórico porque se sale del plano y adquiere una tridimensionalidad, a diferencia de la pintura que siempre es bidimensional. Y pues ese es básicamente mi trabajo, parte de mi trabajo. Hay obra que hice en algún tiempo también experimental, que ya no tengo nada de esa obra, pero afortunadamente toda la tengo registrada. ¿Cuál es la meta de tu obra? ¿Existe la meta de tu obra o crees que otros la continuarán? Pues mira, para mí la meta de mi trabajo es el proceso creativo, el proceso artístico. Para mí lo más importante es en el momento en que yo estoy trabajando, en el momento que estoy creando. Obviamente la obra, pues ya terminada una vez la obra, tiene que, digamos, circular. Y tiene que circular pues para todos. Entonces mi meta primordial en la pintura es esa, aportar un poquito creativamente con una obra artística original, que sea única, que sea personal, y las metas ya posteriores, digamos, ya no dependen tanto de mí, sino de la aceptación que los espectadores, que el público en general tengan sobre mi obra.